Hola nuevamente, vamos a proseguir con la clase de modelado. Esta es una continuación de la clase anterior donde modelamos este sistema que tenemos aquí a la izquierda, el péndulo carro. Y bueno, el modelo que obtuvimos es este que tenemos aquí encerrado en el cuadro rojo. Utilizamos la fórmula de Euler-Lagrange para llegar a este modelo. Y ahora lo que vamos a hacer es representar este modelo en esta forma que se conoce como dinámica lagrangiana, donde pues podemos darnos cuenta que en términos vectoriales, en términos abreviados, esta representación pues es una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí pues tenemos estos términos m de q, no hay que confundir esta m con la masa del carro. En realidad esta es una matriz de inercias que vamos a obtener de esta representación nuevamente. Tenemos un vector de fuerzas o pares de centrífugos o de Coriolis. Coriolis es el nombre de un científico que descubrió las velocidades y fuerzas aparentes. Así que no es un fenómeno, es el apellido de un científico. Y tenemos aquí G de Q. G de Q es el vector de fuerzas o pares gravitacionales y potenciales. Es importante hacer mención de que la matriz de inercia es una función de las posiciones generalizadas y el vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis depende tanto de las posiciones como de las velocidades, mientras que el vector de fuerzas potenciales y pares gravitacionales solamente depende de, una vez más, las posiciones generalizadas. También es correcto mencionar en este punto que estas posiciones y velocidades generalizadas son lo que se conoce como el estado del sistema. Es el estado dinámico del sistema. La aceleración no forma parte del estado dinámico. Bien, entonces vamos a proceder a encontrar esta representación, para lo cual pues estas notas ya no las necesitamos. Y bueno, para poner este sistema vamos a cancelar también el cuadro rojo. Para poner este sistema en esa notación, vamos a llamarle de esta forma. Vamos a llamarle sistema que depende de la variable x, de la variable θ. Y bueno, este sistema lo podemos escribir como vemos aquí, en esta forma. Y para eso, simple y sencillamente observemos lo siguiente. Podemos escribir esto en forma vectorial. Los términos de aceleración, aquí son los dos primeros términos de cada una de las ecuaciones. Entonces nos queda en la primera entrada de la matriz la suma de las dos masas. Aquí nos queda m por L coseno de θ. Aquí también nos queda m por L coseno de θ. Y luego por último ml cuadrada. Y esto se está multiplicando por x dos puntos y θ dos puntos. De tal manera que si resolvemos esta expresión que acabamos de escribir, podemos darnos cuenta que lo que estamos obteniendo en realidad son estos términos, estos cuatro primeros términos. Ok. Después vamos a anotar en un término, en un vector que sería el vector C, el vector de las fuerzas de Coriolis y fuerzas centrífugas, todos los términos que dependan de la velocidad.
por ejemplo, este que tenemos aquí. Aparece en la primera ecuación, tendríamos menos ml teta punto cuadrado, seno de teta. Y en la ecuación de abajo no vemos un término que dependa solo de la velocidad, así que escribimos un 0. Y luego finalmente anotamos todos los términos que tengan que ver con la posición. Aquí vemos este término que depende solo de la variable teta, pero la primera ecuación no tiene un término que solo dependa de la posición únicamente. Entonces aquí es un 0 y aquí es menos mg L seno. Y todo esto lo igualamos a f de t, 0. Ok, podemos darnos cuenta inmediatamente que este vector es el de fuerzas generalizadas f de t, 0, y que aquí tenemos específicamente nuestra matriz de inercia. Aquí tenemos el vector q dos puntos, y entonces obtenemos esta parte de la representación. Después tenemos el vector de Coriolis y fuerzas centrífugas. Aquí tenemos el vector de fuerzas potenciales y gravitacionales. Como podemos ver, aquí está la fuerza de gravedad y efectivamente este es Q. Entonces hemos llegado efectivamente a esta representación. Bien, la matriz de inercia tiene ciertas propiedades. Todos estos vectores y matrices tienen ciertas propiedades. Y vamos a hablar de las propiedades de la matriz de inercia. Entonces, estas son sus propiedades. Que son básicamente dos. Bueno, otra cosa que es importante mencionar es que en efecto la matriz de inercia únicamente depende de las posiciones generalizadas. Nunca nos debe quedar aquí adentro un término que dependa de la velocidad y mucho menos de la aceleración. La aceleración se factoriza de forma lineal con la matriz de inercia. Aquí sí se permite tener velocidades y posiciones, en este último únicamente posiciones. Ok, entonces de las propiedades de la matriz de inercia, uno es que la matriz de inercia es simétrica. Esto es que la matriz de inercia es igual a su transpuesta. Aquí por simple observación lo podemos ver. Ambos elementos que están fuera de la diagonal principal son exactamente iguales. Entonces esta matriz es simétrica. La segunda propiedad es que el determinante, o más bien dicho, la matriz de inercia es definida positiva. Esto es que tiene todos sus eigenvalores positivos y, bueno, puede ser semidefinida también en algunos modelos. Pero no tiene ninguno que sea negativo, entonces sus eigenvalores son no negativos y su determinante es no negativo, como lo podemos ver aquí. Entonces vamos a verificar en este caso que efectivamente el determinante de la matriz de inercia sea no negativo. Y en este caso es fácil calcular el determinante, nos queda m más m minúscula por m minúscula L cuadrada. Ya tenemos los dos elementos de la diagonal principal y le restamos el producto de estos otros dos elementos que están fuera de la diagonal, pero son iguales, entonces está al cuadrado, sería m cuadrada L cuadrada coseno cuadrado de teta. Aquí este signo negativo que aparece pues no nos deja ver claramente que esto sea mayor o igual que 0. En todos los casos podríamos pensar que a lo mejor hay algún caso en el que sea negativo, pero si lo desarrollamos un poco más haciendo álgebra, tenemos que desarrollar el primer término y nos queda de esta forma. Menos m cuadrada L. Ok,
Entonces ya tenemos este término y lo podemos reducir un poco más. Si factorizamos m cuadrada minúscula por L cuadrada, y aquí nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de teta. Bien, 1 menos coseno cuadrado de teta por identidades trigonométricas sabemos que es seno cuadrado de teta. Entonces todo este término del determinante en realidad es m mayúscula por m minúscula L cuadrada más m cuadrada L cuadrada seno cuadrado de teta. Y aquí vemos que en este caso en especial esto siempre es positivo porque estos son términos cuadráticos y además pues las masas y las longitudes siempre son positivas. Ok, entonces ya se verifica estas dos propiedades que tiene la matriz de inercia en este ejemplo. Una propiedad adicional que puede tener el vector, este vector de fuerzas potenciales, es que está relacionado con la energía potencial. Esta expresión de la energía potencial y esta expresión de la energía cinética fueron las que calculamos la clase pasada para desarrollar este modelo. Ok, entonces vamos a ver qué relación guarda este vector g de q con la energía potencial U. Y bueno, la relación que guarda es que g de q, vamos a escribirlo aquí, g de q en realidad es el gradiente de la energía potencial. Para verificarlo, pues nuestra energía potencial es esta expresión, pero hay que recordar que en este caso el gradiente, como estamos hablando de un sistema de 2 grados de libertad, hay que acordarnos que este es de 2 grados de libertad, tenemos las coordenadas generalizadas que son x, teta. Entonces este gradiente pues en realidad es la derivada parcial de u respecto a q1, que en este caso es x, y luego tenemos la derivada parcial de u respecto a la otra coordenada que es teta. Y si nosotros derivamos u respecto a x, pues como no depende de x, obtenemos un 0. Pero si derivamos u respecto a teta, pues obtenemos directamente menos mg L seno de teta, que es este mismo vector. Entonces, esta es una relación importante que tiene este vector de fuerzas potenciales y gravitacionales con la energía potencial efectivamente. Dicho sea de paso, aquí solo nos sale un término que depende de la gravedad, pero si este mecanismo tuviera elementos elásticos como resortes o vigas flexibles, cosas así, también iban a aparecer esos términos dependientes de la posición y de la deformación en este vector. Ok. Estas expresiones de la energía cinética aquí la he conservado para mostrar otro hecho interesante. Entonces, para hacer espacio voy a borrar esto que acabamos de escribir. Además, pues ustedes lo tienen a su disposición porque está en video. Lo pueden regresar las veces que lo necesiten y ponerle pausa si requieren analizar las expresiones con más detalle. Entonces, bueno, vamos a ver un dato interesante que relaciona la matriz de inercia con la energía cinética. Y bueno, para nosotros las posiciones generalizadas son x y teta, que están relacionadas con los grados de libertad de este mecanismo, y q punto son las velocidades generalizadas x punto, teta punto. Entonces, si nosotros pensamos en la matriz de inercias como un análogo de la masa, podríamos darnos cuenta fácilmente que la energía potencial
si la pensamos así, es, siguiendo un poco la fórmula, un medio de la masa por la velocidad. ¿Qué velocidad? Q. Q punto al cuadrado, pero Q es un vector, no le podemos poner al cuadrado así simplemente, pero sí podemos definir una forma cuadrática entre la velocidad Q punto y la matriz de inercias. Es decir, que vectorialmente esto equivale a tener Q punto transpuesta por la matriz de inercia por Q punto. Entonces, para verificar que nos vuelve a quedar esta expresión de la energía cinética, vamos a hacer los cálculos esta ocasión. Tenemos un medio de Q punto transpuesta, siendo Q punto X punto, coma teta punto. Entonces tenemos aquí Q punto transpuesta. La matriz de inercia la tenemos aquí arriba. La vamos a transcribir. Más adelante vamos a definir otra notación que simplifica estas funciones trigonométricas para hacerlas las notaciones más compactas y no estar escribiendo tanto. Pero bueno, vamos a conservar nuestra notación por el día de hoy. Ok, entonces aquí tenemos esta expresión desarrollada en términos de este ejercicio. Y bueno, vamos a desarrollar un poco más, a ver qué obtenemos. Aquí, pues vamos a resolver primero lo que tenemos a la derecha. Entonces, esta matriz de 2 por 2 con este vector de 2 por 1 nos va a quedar un vector de 2 por 1, cuyas componentes son m minúscula más m mayúscula por x punto más ml teta punto coseno de teta. Y la componente segunda, pues nos queda ml x punto coseno de teta más ml cuadrada teta punto. Ok, entonces vamos a terminar esta expresión. Aquí tenemos un medio. La primera componente se multiplica por x punto, la segunda componente por teta punto. Vamos a ver qué resulta. Nos queda, aquí vamos a ponerlo en un paréntesis cuadrado, m mayúscula más m minúscula x punto al cuadrado más ml x punto teta punto coseno de teta más la segunda componente por teta punto sería ml x punto teta punto coseno de teta más ml cuadrado teta punto al cuadrado. Y nos damos cuenta que estos dos términos son idénticos, se suman, pero al dividirse entre dos pues queda solo una vez. Y entonces aparece nuestra expresión de la energía potencial. Nos queda m mayúscula más m minúscula sobre 2 por x punto al cuadrado más m lx punto teta punto coseno de teta más ml cuadrado teta punto al cuadrado sobre 2. Y vemos que en efecto esta expresión es esta de aquí, ¿verdad? Ok. Entonces ya tenemos la relación entre la energía cinética y la matriz de inercias. Y esto es una característica importante. Bien, otra cosa de la que tenemos que hablar, que es también importante, una característica de estos sistemas, es que podemos calcular en algunos casos los puntos de equilibrio. Entonces, para hacer eso vamos a quitar estos cálculos. Y podemos partir para calcular los puntos de equilibrio, ya sea de esta expresión, si nosotros tenemos esta forma dinámica lagrangiana, o esta de aquí, que sigue siendo una dinámica lagrangiana, pero expresada por ecuaciones, sistema de ecuaciones,
Y aquí tenemos la ecuación vectorial. Bien, si nosotros observamos desde la forma de la dinámica lagrangiana, pues se puede facilitar el cálculo de los puntos de equilibrio, porque pues para calcular los puntos de equilibrio, vamos a ponerle así, puntos de equilibrio. Para calcular esos puntos de equilibrio, lo primero que tenemos que hacer es apagar la máquina. En este caso, ¿cuál es nuestra máquina? Pues este sistema, y si la apagamos tenemos que cancelar f de t. Eso quiere decir que hagamos f de t igual a 0, o bien que hagamos que el vector q sea igual a 0. Si nosotros dejamos de activar esta máquina por la energía que tiene almacenada posiblemente se va a tardar un tiempo en llegar a su punto de equilibrio. Entonces, pero después cuando llega al punto de equilibrio se queda en reposo, y al quedarse en reposo las velocidades y las aceleraciones son iguales a 0. Entonces aquí vamos a poner velocidades y aceleraciones iguales a 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que q punto es igual a 0 y que q2 puntos es igual a 0. Entonces, de nuestra forma expresada vectorialmente, pues podemos observar que tanto este término como el término de Coriolis, el término inercial y el término de Coriolis y el término de fuerzas generalizadas se hacen igual a 0 cuando estamos calculando estos puntos de equilibrio, y nos queda únicamente que g de q en el equilibrio, vamos a ponerle así, es igual a 0, solo que hay que recordar que este es un 0 vectorial. Este es un 0 vectorial porque q es un vector. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para calcular los puntos de equilibrio. También lo podemos hacer directamente desde esta forma de sistemas de ecuaciones, cancelando las aceleraciones. Estos términos contienen aceleraciones, cancelando las velocidades, cancelando las fuerzas externas, y lo único que obtenemos es esta ecuación de aquí, y la ecuación de arriba se reduce a 0 igual a 0. Esto es importante, porque esto nos deja ver que el punto de equilibrio es independiente de la coordenada del desplazamiento del carro, porque hay que recordar que la ecuación de arriba representa el movimiento del carro, mientras que la ecuación de abajo representa el movimiento del péndulo. Entonces la ecuación del carro es independiente de su variable. ¿Cuál es la variable del carro? X y X punto. Como al aplicar estas dos condiciones obtenemos 0 es igual a 0, pues significa que la X de equilibrio es cualquier número real. Y eso es lógico porque nosotros podemos establecer el equilibrio de este sistema en cualquier punto sobre la horizontal. Podemos llevarnos al carrito a cualquier posición horizontal sobre el suelo, y ahí siempre podemos intentar balancear el péndulo arriba o el péndulo colgado, y pues no importa realmente cuál sea el valor de X. Entonces X de equilibrio es cualquier valor constante. Pero en el caso del péndulo nos queda esta ecuación. Si nosotros desarrollamos aquí la idea como la llevábamos, obtenemos el vector 0, menos mg, L seno de teta de equilibrio. Y esto es igual a 0,0. Entonces, nuevamente, la parte de arriba representa el carrito, la parte de abajo representa el péndulo. La primera ecuación nos queda 0,0, que es lo que decíamos aquí. Y la segunda ecuación nos queda exactamente esta de aquí, menos mg,
L seno de θ de equilibrio igual a 0. Entonces ya vimos que la primera ecuación implica que x es en el equilibrio es cualquier número real. Pero la segunda ecuación se hace 0 solo cuando el seno es igual a 0, por lo que el ángulo de equilibrio es cualquier múltiplo entero de pi. Entonces vamos a ponerlo de esta forma, es más menos n pi, donde n va desde 0, 1, 2, sin límite. Entonces, matemáticamente este sistema tiene un número infinito de puntos de equilibrio. Ahora, si representamos el estado del equilibrio, o sea, el punto de equilibrio en variables de estado, vamos a ponerle nada más en el estado dinámico, recordando que el estado del sistema, el estado dinámico, son posiciones y velocidades, pues tenemos la siguiente situación. Tendríamos Q, Q punto de equilibrio, o sea, X de equilibrio, θ de equilibrio, X punto de equilibrio y θ punto de equilibrio. Pero como las velocidades en el equilibrio son 0, las últimas dos componentes nos van a quedar iguales a 0. Mientras que la primera ya dijimos que es cualquier número real, x en el equilibrio es cualquier número, y aquí sabemos que son múltiplos enteros de pi. Entonces, esto es nuestro estado de equilibrio. Podemos denotarlo de esta forma. Q de equilibrio, Q punto de equilibrio. Bien, entonces ahora ya sabemos cómo calcular puntos de equilibrio también a partir de la representación de dinámica lagrangiana o del sistema de ecuaciones diferenciales obtenidas por la fórmula de Euler-Lagrange. Eso es todo por esta ocasión. En un futuro video vamos a linealizar estos modelos y vamos a obtener un equivalente lineal para cuando el péndulo se mueve solamente en una pequeña vecindad alrededor de su posición de equilibrio. Porque hay que notar que si n es igual a 0, el péndulo se queda en esta posición, ¿verdad? O sea, θ sería 0 y es una posición de equilibrio inestable, pero es una posición de equilibrio. Si n es igual a 1, eso significa que el péndulo está colgado y sería un punto de equilibrio estable. Y los demás valores pues significan vueltas completas o medias vueltas en alguno o en otro sentido para dejar el péndulo arriba o el péndulo abajo. Pero físicamente solo existen dos posibilidades para θ: o está invertido, valiendo 0 o múltiplos pares de pi, o valiendo múltiplos impares de pi, estando colgado. Bien, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.